Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hoy conversé con Nolita Teo, traductora, escritora y maestra de la Biblia. Ahora te cuento más acerca de mi conversación con ella, pero antes quiero recordarte que nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal de YouTube y le das un like, o cuando nos escuchas en Spotify o donde quiera que tú escuches tus podcasts. Nolita Teo ha hecho varias cosas en su carrera, pero apareció en el mapa del mundo de las comunicaciones por ahí de los años 80, cuando ella y su hermana Lorena fueron coristas del legendario Marcos Witt, cantante cristiano quien nos ha deleitado con sus canciones espirituales, originales en español, y quien mostró un nuevo camino para una serie de cantantes que deleitan al pueblo hispano cristiano hasta el día de hoy. Mi conversación con Nolita fue muy amena, así como cuando ella y yo hablamos por teléfono como dos simples amigas. Nolita nos contó cómo fueron esos inicios de coristas y colaboradora de la música y de los congresos de Marcos Witt antes que existiera Google y las famosas y amadas u odiadas redes sociales. Ella nos contó también de cómo se inició como escritora y maestra de la Biblia y finalmente nos dio un mensaje de cómo vencer la soledad en estas épocas navideñas. Mi nombre es Lluvia Agustín. Gracias por estar aquí con nosotros. Iniciamos enseguida. Hola Nolita, qué bueno que estás aquí finalmente conmigo. Me da mucho gusto que finalmente hayamos podido concretar en este espacio para poder conversar, porque siempre que conversamos, pues para mí es muy interesante y muy agradable la conversación, ya sea que hablemos por teléfono o que nos veamos en persona. Y bueno, uno de estos días esas conversaciones que hemos tenido van a dar su fruto. Y eso es Sí, una pequeña muestra de ello, ¿no? ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Igual también a ti, gracias por invitarme y como dijiste, o sea, siempre es un poco difícil cuando son personas de agendas distintas y ciudades distintas, ¿no? Pero ya estamos aquí, con mucho gusto estamos anticipando la conversación y la dirección que Dios va a llevar esta conversación. Sí. Sí, sí, así es. Pues este podcast, la idea es de poder ayudar a los escritores, a las personas creativas. Nos han llegado también ilustradores, gente que quiere crear podcast o que tiene podcast, y que quiere pues llegar a nuevos, tener mayor alcance y todo eso, ¿no? Y bueno, aunque nosotros no somos expertos, digamos, en desarrollar podcast, somos comunicadores de alguna manera, ¿no? Y tú has sido una comunicadora desde hace mucho tiempo. Y yo quería comenzar por allí, ¿no? Para que te conozcamos un poquito mejor, de toda tu trayectoria, ¿no? En su tiempo, cuando eras muy jovencita, tú iniciaste digamos, hiciste tu debut en un espacio que podría ser bastante inesperado, ¿no? Que fue como corista de un cantante muy importante para el mercado cristiano, que fue muy emblemático en su tiempo y bueno, hasta el día de hoy podemos sentir todavía su influencia, ¿no? No solamente porque él sigue relevante y cantando y deleitando a mucha gente con su música, sino que en su tiempo también fue una persona que fue una persona que vino a hacer un cambio importante. Yo te lo puedo decir desde mi observación en aquella época, pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de eso. Tú fuiste corista de Marcos Witt, pero también Marcos Witt era tu hermano. ¿Cómo fue, o es tu hermano, perdón, cómo fue tú y tu hermana? Eran coristas Sí. de él en la época en la que él, pues, apareció en el escenario y bueno, él viajó por todo el mundo, ustedes lo acompañaron a algunos lugares, pero sobre todo estaban ahí siempre en las grabaciones y todo eso. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Esa es muy curioso recordarlo porque yo creo que en esta era de redes sociales y de lo que puede pasar de un día para otro en cuanto a cosas que se hacen virales y etcétera, etcétera, ¿no? Pues fue antes de todo eso, o sea, fue como que quien dice para algunos chicos la edad media, ¿no? Porque no había ni teléfonos celulares, o sea, estamos hablando de yo creo que la primera grabación que hicimos fue en el 86. Antes de Entonces, Google. sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo que el internet empezó cuando yo me casé en el 91. O sea, fue Ajá, antes de todo eso. O sea, sí. no era nada digital. Todo era por radio
o por televisión, o por el chisme, ¿no? Se daban cuenta por, por las comadres o los chicos, no, tienes que oír esto. Entonces, en realidad mi hermano y yo, bueno, yo nací, mi hermana gemela Lorena Zamorano y yo nacimos en Durango, México. Con orgullo lo digo, con orgullo porto el pasaporte mexicano, o sea, no parezco, digo, tengo cara de gringa, ¿no? Pero corazón totalmente mexicano. Ajá. Y mis padres fueron misioneros ahí durante muchos años. Marcos llegó ahí de bebé. Entonces toda nuestra niñez y adolescencia fue ahí. Y él empezó pues él fue el director de alabanza de de la iglesia ahí de mis papás. Fue mi pastor de jóvenes, o sea, él empezó por ahí, desde todo lo que es el ministerio, estuvimos todos involucrados en eso. Y cuando él empieza a cantar y a escribir música, y su primera grabación, pues fue en el 86 y fue de esas cosas que juntó su dinerito, ¿no? Y encontró un lugar, un amigo acá en San Antonio, creo fue, que le hacía un buen precio y a grabar. Y pues nosotras grabamos porque era, hey, necesitamos voces de fondo, vénganse, ¿no? Salimos muy baratas. Era de que: "Ah, mis hermanos saben cantar, vénganse a hacer coros", ¿no? Y de ahí empezó realmente una gran aventura. O sea, para mí esos años, yo creo que yo estuve grabando desde ese año del 86 hasta, no sé, me casé en el 91. Hubo algunas veces que no grababa los proyectos con él, pero en realidad dejé de grabar hasta el por ahí del 97. Ah, mira, ve. Entonces y de pronto nos invitaba a hacer algo, ¿no? Especial, pero de planta sí, nosotras fuimos las que grabamos junto con Cualo Zamorano, Gadiel Espinosa, éramos como que los coristas, ¿no? Y después cuando empiezan las conferencias de música en el 89, pues ya era como que el gran evento del año. eh, una historia curiosa de eso, de trivia, ¿no? El primer año fue en Guadalajara, ¿no? En el 89. Para esto mi hermano con su esposa, y creo que ya tenían a su primera bebé, estaba viajando muchísimo en México. Él no nos llevaba de viajes, Lluvia, porque en esa época o sea, no era de mucho dinero esto, o sea, era ministerio, era apenas para la gasolina y la comida, y si te iba bien, te daban un lugar para dormir, ¿no? O sea, él viajó después con su banda, y yo recuerdo cuando ahora yo platico con algunos de ellos y decían, no, nos quedábamos en la iglesia, en las bancas de la iglesia, o nos cambiábamos en la camioneta que andábamos ahí. O sea, no era glamour, no era de lujo, y por esa razón mi hermano no nos llevaba, a mi hermana y a mí, porque él nos cuidaba mucho por ese lado, ¿no? Era, no, no, esto no es un lugar, un sitio para unas mujercitas así como ustedes. Entonces, por eso nosotras básicamente grabábamos en los estudios, y los eventos que se empezaron a hacer, magna evento cada año, pero ese primero en Guadalajara me acuerdo que nosotras estuvimos ayudando con todo lo que era, que si se estaban inscribiendo, y me acuerdo que él andaba viajando y entregaba los registros para registrarte, y ellos tenían que enviarlo por correo a la Sí, antigüita, o sea, con su dinero para registrarse, y pues nosotras ayudábamos a recoger eso, porque ni oficina tenía, o sea, Canción todavía no existía en sí como una compañía, ¿no? Entonces, él decía, oye, voy a andar de viaje, vénganse a la casa ustedes, porque este es el teléfono que puse por si hay alguna pregunta, y mi hermana y yo nos turnábamos ahí en el día en la casa de mi hermano, mientras él viajaba y su esposa, para contestar llamadas por si había alguna pregunta de la conferencia. Pues nosotros estábamos esperando, Lluvia. Cuando llegamos, yo me acuerdo que estábamos todos ahí en el hotel, se hizo en un hotel ahí en Guadalajara. Entonces, se estaban quedando en las habitaciones y tenían también un lugar para las reuniones en la noche o en el día.
Entonces, pues ahí estábamos todos, éramos todos los chicos del grupo de jóvenes, nos reclutó para ir a ayudar a registro y a todo todos los detalles de un evento, ¿no? Ujú. Y nosotros llegamos con papelería y con nuestras máquinas de escribir, o sea, no eran computadora, era la Ujú. máquina a la antigüita, con Wow. nuestras listas de papel así, todas impresas, y, y buscar. A ver, o sea, uno llegaba, daba su nombre y lo buscábamos en la lista y luego le dábamos su etiqueta y todo. Pues nosotros llegamos preparados para unas 900 personas. Estábamos, no, Okay. si llegan 900, imagínate, no, eso va a ser guau. No, nos cayeron 2000 personas. Wow, wow, Fue qué bien. caótico, porque no teníamos papelería, no estábamos preparados para esa cantidad Ujú, de personas. Me ujú, acuerdo que del gentío que había en el lobby tratando de registrarse, y pues te imaginas, los del hotel estaban ya, no, que de dónde iban que ustedes no nos dijeron que iba a venir tanta gente. Y nosotros, ajá. no, pues nosotros tampoco sabíamos. Pero de eso se trataba o sea, esa era antes de lo digital. Uno realmente no sabías cuánta gente Sí. No iba a había venir. Eventbrite, no había No, Eventbrite ni nada de no, esto no, no, que no, te no, pudiera para decir. nada. Pero Ajá. esos años fueron, y pues de ahí tuvimos al otro año, pues más gente, y luego de ahí nos tuvimos que ir de plano al DF porque ya no había Ujú. lugares que donde cupiéramos, o sea, tuvimos, Ajá. eran de 12,000, 14,000, 16,000 personas, ¿no? Wow, wow. Entonces uno, ahora que miro para atrás, pues en el momento no te das cuenta, tenía 19 años, o sea, uno era nomás la emoción de lo que estaba Sí. pasando, pero ahora que reflexiono y digo: "Guau, ¿cómo es que tanta gente se dio cuenta?". O sea, Mm, no es de que en México no hay radio cristiano, entonces ujú. no es de Hasta que el día, tenga sí. sí, o sea, no había esas posibilidades, era puro viaje de Marcos, o sea, era Ujú, viajar, 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 y la gente de o sea, de una persona a otra, vamos, y vamos, y vamos, y llegaba la ujú, gente emocionada y eran momentos muy especiales porque ujú. en ese evento después se le llamó, Congreso Música, y en Mm, esos eventos era una grabación en vivo, ujú, era donde se lanzaban, o sea, se introducían muchas canciones nuevas, ujú. después, se invitaban a otros artistas como un Danilo Montero, Jaime Murrell, toda esta gente que estaba como que sonando un poco Sí. y ya ellos participaban también en nuestro congreso. Entonces, híjole, fue realmente cambiaron el panorama de la música cristiana, ¿no? O sea, Ujú. si uno lo ve así. Fue un movimiento. Pero no fue la música nada más, se vio afectado todo, todo. Fíjate que yo empecé a trabajar en una distribuidora en el año 94, en el 94, entonces estaba como en el apogeo, ¿no? Y recuerdo todo eso, de hecho ahorita me puse a buscar alguna de los conciertos de esa época, Ay, ¿no? Dios. Porque quería acordarme, sí, y es una nostalgia, bueno, qué te puedo decir como un observador, ¿no? Un observador allá a la distancia, que ni conocía mucho ni de música, ni de libros, ni nada de eso, pero lo que se veía es, primero que nada, era muy buena música. Eso es lo primero, ¿no? Así que si aquí que los que nos escuchan, ¿no? Quieren ir a buscar la música de Marcos Witt, la de hoy es muy buena, la de ayer era muy buena, con la Sí, que empezó era muy buena. Ha sido siempre muy bien. Original, original en español. Yo siempre sí, recuerdo que él hacía ese énfasis, ¿no? De crear música original en español. Es que esa era la modalidad de las iglesias modernas en los 80s, 90s, y eso es lo que se ha quedado, son traducir canciones del inglés, ¿no? Eso es lo sí, que el hay en las himnario era iglesias hoy. todo traducido casi, y luego Sí, sí, los sí, coritos, pues, algunos originales, pero casi todos traducidos, sí, y así sí fue es. la carga que mi hermano tuvo de que se creara, música original en español, Ujú, de la ujú. gente latina, ¿no?
Ahora seguiremos hablando con Olita, pero antes quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender tu casa, comprar una casa o un local comercial? Te recomiendo que le llames a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Enrique me ayudó a mí a vender la casa donde vivía y a comprar la casa donde vivo hoy. Desde entonces he recomendado a Enrique a varios de mis amigos y colegas y todos sin excepción me han dado buenos comentarios de sus servicios. Si pensara en vender mi casa nuevamente, llamaría a Enrique Hurtado. Si vives fuera del estado de Tennessee y estás por mudarte a cualquier parte de Estados Unidos o incluso a Tennessee, escríbele a Enrique Hurtado al 615-720-7803 o al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita, ya que ellos también son una agencia de relocalización. Para todas tus necesidades de bienes raíces, puedes llamarle a Enrique Hurtado una vez más al 615-720-7803 o al 859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. Sí, así es. Y eso fue, eso primero, ¿verdad? Que era original, era muy buena, o sea, él, su voz, es que te digo, ahorita que le acabo de escuchar para prepararme para esta entrevista, como para recordarme, me da una nostalgia, ¿no? Es una época de nostalgia. Pero igual, la música que crea hoy es lo mismo, o sea, es igual de buena, cambia con los tiempos, obviamente, porque, pues claro, todo cambia, ¿no? Pero ahora acaba de sacar una canción con Thalía, ¿no? Y Sí, y bueno, es que todo sigue siendo, o sea, la calidad, desde el contenido era bueno, luego la producción era buena, y luego, como dices tú, ¿no? Era original, también era original, y son lecciones, ¿verdad? Que siempre es bueno observar, cuáles son las cosas que han hecho esa gente que ha tenido éxito, ¿no? Porque uno se imaginaría, Nolita, que pues simplemente él nació como para ser exitoso, ¿no? Y que era como su destino, ¿no? Pero, claro, obviamente, los que creemos en Dios sabemos que Dios tiene un propósito, ¿no? Y un llamado y una voluntad que se va a cumplir, sí o sí. Pero por otro lado también es mucho trabajo. Mira, que me cuentas esto que yo no sabía, ¿no? Me puedo imaginar, pero no sabía, ¿no? Que era un asunto del corazón, ¿no? Ministerio donde no es que estaba haciéndolo, no había una gran compañía detrás que le no. financiaba los tours, ¿no? Sino que era puro corazón. Y cuánta gente creativa hay allá afuera en la calle que tiene una idea en su corazón, en su mente, un libro o hacer un programa de radio, crear narrativas, crear arte, y crees que es bastante difícil. Es que sí lo es. De verdad que todo lo que es creativo es bastante difícil financiarlo, por supuesto que sí, pero sí se puede, ¿no? Así que ahí tenemos esa lección y tú allí tan jovencita en medio de todo eso, qué emoción ha de haber sido, ¿no? Para Sí, ti, fue para muy tu lindo. hermana. Fue muy lindo. Y pues uno no lo valora hasta después, ¿no? Porque en Ujú, el momento es puro ajetreo y trabajo, pero realmente después dices, wow, yo no así, sé, yo creo que Dios de muchas formas nos guardó. A mí en lo personal yo lo puedo decir así, que Dios me guardó de realmente estar tan consciente de la magnitud de lo que estábamos haciendo. mm, Porque yo ujú, creo que eh, en términos de hoy, hubiera sido una, una atención y una fama que a lo mejor me hubiera echado a perder, no sé, ujú, porque en ujú, ese entonces no lo había, o sea, te dabas cuenta cuando llegabas y había 12,000 personas, o había filas que por entrar ahí en el DF, me acuerdo un año que empezaron a decir: está la fila toda rodeada la cuadra, porque la gente estaba esperando entrar, y tú dices: ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde está viniendo tanta gente? ¿de dónde Y sale como que tanta gente? te dabas una noción, ¿no? Ah, Pero como es ahora ese constante, mm, yo veo ahora chicos, em, que tú sabes, o sea, están en este medio de la música, y están manejando niveles de fama y de conocimiento que realmente a veces me preocupa por ellos, porque ujú, digo, a lo mejor no tienen el carácter para eso, porque y lo hemos visto, o sea, hay gente que se echa a perder con ujú, eso. Entonces digo, bueno, Señor, tú por alguna razón, yo hasta la fecha me estoy dando cuenta, ay, no, es que en Chile, ay, no, es que en Argentina escuchaba
tu voz Ah, siempre está, o sea, ¿sí me explico? O sea, entonces digo, bueno, Señor, por algo no fue en esta época, que sí, sí, no sí. sé qué hubiera pasado conmigo si yo empiezo a manejar ese tipo y esa cantidad de gente y de Luego tuvieras una cuenta de Instagram donde todo el mundo te está viendo, una muchachita de 18, 19 años, imagínate, bonita, con bonita voz, no, famosa. Sí, es no, una presión imagínate, o que sea, yo ya a mis 50 y años me puedo imaginar, o sea, es que y aún así, Lluvia, o sea, yo tengo historias de gente que me estaba buscando ajá. y yo casada y les dicen, esta mujer está casada y no me importa, no me importa. O sea, imagínate, en esa época, Sí, entonces, hasta cartas y no sé cuánta cosa mandaban. Entonces dices, no, hombre, no, Dios me... Pero fue sí. súper divertido. Justo el otro día estaba con mi hermano y estábamos platicando y pues él con mucho trabajo ahorita está a punto de lanzar otro un proyecto nuevo y pues eso Mm, implica muchísimo trabajo ujú, para lanzarlo, ¿no? Hoy día, ¿no? Es que ujú, no es simplemente crearlo, sino que ujú. luego el trabajo de lanzarlo. Y él Sí. dice, ay, yo no sé, dice, yo solo me quería sentar y que la gente adorara a Jesús conmigo. Entonces, Sí. dice, dice, yo no sé en qué me he metido en todo esto, ¿no? Y dije, pues es que sí, es que ese es el corazón de él y siempre lo Ujú, ha sido, ¿no? Es que yo simplemente quiero que la gente adore a Jesús conmigo. ujú, Y por eso yo creo que también es tan relevante, ¿no? ujú, Y habla a la gente porque eso se percibe. Que él ujú. no lo está Sí. haciendo con un plan de que, ay, quiero llegar a tantos seguidores porque quiero dinero y todos estos planes de y yo no estoy diciendo que sea necesariamente malo, Ujú, pero hay que checar tu corazón, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque vienen momentos que te van a retar. ujú, Entonces, tú tienes que estar seguro, segura de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque es algo que Dios ha puesto en ti, porque es algo que justo recientemente, y yo no sé si estamos acá, estamos divagando mucho, Lluvia, si quieres no, estamos redirigir, bien, pero ¿no? esto me lleva a pensar en un estudio que estuve haciendo hace poco de María, la mamá de Jesús, y yo creo que viene al punto por la Ujú, época que estamos, pero cómo ella tuvo una promesa, una conversación mm, con un ángel y ella decide creer la promesa. Pero luego ya como humanos nosotros sabemos que eso no pasó de un día para otro, sino que ella entonces se tuvo que embarazar, pasaron los 9 meses de embarazo, la relación con su prometido, que todo el mundo le decía a él, no, deja, no, imagínate, o sea, fue un drama para ella. Entonces, el poder ella llegar al momento del bautismo de Jesús, de la presentación de Jesús en el templo, y mm, Simeón, lo que él le dice, a ti te van a atravesar el corazón. Yo creo que ella ya había vivido algo de eso. Y tú tienes que estar dispuesto, dispuesta a que, aunque tengas la promesa, o sea, ella tenía la promesa misma de Dios, de que esto iba a suceder. Él iba a nacer, él iba a crecer, él iba a morir. O sea, es una promesa que Dios te está dando, ¿no? Pero ujú, aún así, hay momentos difíciles. Y yo me imagino que para ella fueron momentos de decir, híjole, hubiera dicho que sí, mejor hubiera sido más fácil decir que no, porque ujú, como que ella tenía esa opción, ¿no? De decir, no, 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 yo no quiero esto, sino ujú, que ella dijo, hágase conmigo como has dicho. O sea, ella ujú, aceptó el reto. Y ujú, a veces nosotros cuando hoy día, yo creo que hay chicos hoy día que em, es difícil para ellos tener la perseverancia, una palabra que estoy viendo mucho y me está intrigando mucho recientemente es la resiliencia, ujú, ujú, que no tenemos la resiliencia para llegar hasta la meta. ujú, Y yo creo que la resiliencia es tan importante porque eso es lo que te va a ayudar a llegar.
si no tienes resiliencia, porque va a llegar algo y te va a empujar, te va a Ujú, estirar. La resiliencia es esta, la imagen de la resiliencia que me encanta es como una liga de mm, goma, ¿no? Y ujú, cuando tú la estiras y abarca cierto tamaño, pero cuando la sueltas, se vuelve a su estado mm, original. ujú, Esa es la resiliencia. O sea, que hay algo en tu vida que te va a estirar. A veces es para crear capacidad, para crear ujú, espacio, para que tú ujú, puedas crecer, ¿no? ujú. Pero en el momento indicado regresas al estado natural o al estado que Dios ha diseñado para A tu ti. esencia, a tu Sí, esencia. exacto. Ujú, Entonces, va a haber cosas que te estiran, pero tú tienes que poder regresar a quién mm, eres ujú. tú, Así al es. fundamento de quién eres, Ujú, qué crees, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si no tienes eso, te vas a rendir, ujú, porque ujú, no va, como dices tú, el proceso creativo no es nada fácil. mm, Deja tú, o sea, para mí, por ejemplo, el proceso de que ahora soy autora, ¿no? Y he ujú, escrito libros. ujú. Ese proceso es difícil, pero hoy en día el proceso después de que si Sí, tú sí, quieres sí. sacar el libro, que si tú quieres, o sea, ese proceso para mí también es como que ya otro ni Sí, otro nivel y de eso difícil. de hecho, y creo que por ese nivel o por ese proceso hemos perdido mucha gente creativa, pero yo quiero animarles a las personas creativas a que no se desanimen. Dos cosas. Número uno, yo creo que en el caso de los libros, ¿verdad? Voy a hablar de los libros. Puede ser en otras artes, pero en el caso de los libros, las editoriales están equivocadas en Mm, creer que necesitan gente que tengan millones de seguidores, porque Nolita, te cuento, cuando empezó este asunto de las redes sociales y cuando empezó a hacerse pues popular, tenías 10,000 personas en Instagram y ya era un gran logro, ¿no? Una editorial te prestaba atención. Luego, después los autores los autores lograban eso con mucho esfuerzo. No, pues ya no. Ahora querían cientos de miles. Y hoy, si no tienes 1,000,000, no impresionas a nadie. Entonces, yo ya he decidido, no o sea, he decidido como que eso está bien, está bien la plataforma que el autor tenga, es importante. Pero las redes sociales no lo son todo en la vida, ¿no? Las redes sociales son una vía de llegar a una vía, pero en realidad también una cosa es tener miles de personas que le pongan like a una foto tuya y es exacto, otra cosa, una persona que quiera que tú le des tu opinión, una persona que quiera leer lo que tú escribiste, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, o sea, sí, la influencia es más que tener un montón de likes. Entonces, sí, las editoriales va a pasar un tiempito, pero se van a dar cuenta que por eso han perdido a mucha gente buena que sí sabe escribir, y que hay otras vías, ¿no? Bueno, lo mencionaste tú, ¿verdad? Ustedes, y eso, fíjate, todavía hasta el día de hoy va a ser para siempre. Lo presencial es lo real. Lo sí, presencial es lo real. Salir a la calle, estar enfrente de la gente en una conferencia, en un concierto, eso es al final de cuentas lo real, ¿no? Y las redes sociales, así como otras modalidades, habrá los mercadólogos que me van a criticar y van a decir, oh, ¿cómo se te ocurre? Las redes sociales llegaron para quedarse. Sí llegaron para quedarse, pero son una vía. Es como cuando nos metieron el cuento de que los libros iban a acabar, iban a sí, desaparecer por los ebooks. Y sí. bueno, yo misma, ¿no? Llevé un Kindle a mi casa y mi hijo me vio el Kindle. Tenía 5 años Esteban y me dice, what is that? ¿Qué es eso? Y le digo, oh, mira, papi, le digo, las librerías van a desaparecer y los libros van a desaparecer. Así es como vamos a leer libros. Oye, Nolita, a ese niño se le llenaron los ojos de Ujú. lágrimas y me dice, no, mis libros no. Que Sí, o no le sea, esa puedas. es la sensación de mía también, o sea, yo prefiero el tacto, el leer, el tener el libro, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Yo recuerdo esos días cuando todos de, no, esto ya va para todo digital. Y Sí, pues la gente nos dijo diferente. O sí, sea, así la es. gente decidió diferente. Y aún en las redes sociales hemos visto cómo eso se va evolucionando, que primero es uno, y luego es otro, y luego el otro, y luego otro. Ujú, Entonces, como dices tú, es una parte de, pero yo creo que para nosotros los creativos, para mí en lo personal, ujú. es lo que más me intimida. A mí no Sí. me intimida pararme enfrente de miles de personas y hablar.
¿sí? Ya lo has hecho, ya lo has hecho. Ya lo he hecho. Lo que me intimida es pensar, ¿les gustará esto o no? ¿Lo posteo o no? ¿Qué tengo Ajá. que postear para que la gente le haga like? O sea, es un poco ridículo, Sí, 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 así es. No, te pero entiendo, las redes sociales son se ridículas. pone, o sea, no es para grabar a nadie, no es para ofender a nadie, pero Sí. bueno, esa, también es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, hay que jugar el juego, ¿verdad? Hay que jugar el juego. Bueno, sin que violemos nuestros principios. Si alguien en su conciencia le dice no te metas en las redes sociales, bueno, lo entiendo también, ¿no? Pero digo, desde una perspectiva comercial, mi recomendación sería, pues hay que jugar el juego, pero no te estreses por eso, ¿no? Tú sigue escribiendo tus libros, tú sigue haciendo tu arte, tú sigue desarrollando tu música. Eso es lo más importante, que tu arte tenga calidad, cualquiera que sea el medio, ¿no? Que sea bueno, que sea original, que sea lo que tú realmente quieres decir, no estés imitando a otros porque esas modas pasan, sé tú mismo. Y que encuentres una vía, sé que encontrar una vía, ¿eh? No quiero decir que no te vas a quedar ahí encerrado en tu cuarto y alguien va a venir a tocar tu puerta y te va a decir, hey, la vecina me dijo que tienes unas canciones bellísimas, porque no vienes a grabarlas? No, tú tienes que salir, pero ya sea, puedes usar una vía. Yo creo que las redes sociales debe ser algo como que debe estar allí. Si tú eres un buenísimo mercadólogo también y puedes hacer las cosas perfecto, pero yo creo que salir, ir a ese lugar, a esa boda, a cantar, a Ujú. esa tertulia, ¿no? A compartir de tu libro, a esa exposición y poner ahí tu arte como dijiste, a través de las comadres, Sí, la voz, ¿verdad? Lo personal, lo real, ir creciendo y encontrando una vía, ¿no? Puedes irte haciendo una lista de emails o de Telegram donde tú comuniques cosas, yo pertenezco aquí a una comunidad de podcasters que nos reunimos cada miércoles, no, el segundo miércoles del mes o algo así. Y luego quiero yo hacer algo así en línea, ¿no? Que podamos reunirnos podcasters una vez al mes y que unos nos enseñemos a otros y podamos compartir y ver, incluso compartir gente que entrevistamos para ayudarnos, ¿no? Esa es como la idea, pero algo haz, ¿no? Pero sí, no te estreses, y yo te digo a ti, Nolita, no te estreses por las redes, sigue haciendo lo que estás haciendo, normalito, pero busquemos otra vía, ¿no? Lo presencial, tu arte y lo presencial es lo más importante. Y sí, las editoriales se equivocan y ellos se van a dar cuenta después cuando pasemos de esta era, el talento que otros sí van a poder aprovechar, ¿no? Porque hay editoriales medianas, pequeñas, que todavía ellos quieren el arte, ¿no? Quieren un buen escritor y te piden algo, son exigentes, ¿no? Con lo que piden. Te regresan el manuscrito si no está al nivel que ellos quieren, ¿no? Y eso me gusta, digo yo, ok, claro. aquí estamos en serio, ¿no? Así que yo creo que vamos a pasar esta era y vamos a ver hacia atrás y vamos a sentirnos, que fue chistoso, tal vez ridículo, en la era del apogeo de las redes sociales, ¿no? Incluso gente que se le publica que no sabe escribir, pero pues claro, es un influencer. Entonces, no tienen nada que decir, pero se les inventa, hay que decir, ¿no? Bueno, ahora tú, Nolita, después esa fue esa época, ¿no? Pero bueno, como dices tú, esa fue una época de resiliencia para ti, que te estiraron y después volviste a tu causa, a tu esencia, a tu origen. Hoy día eres traductora, has escrito 2 libros, has tenido un podcast y también eres maestra, ¿no? Bueno, también eres mamá, eres esposa. Entonces, en tu labor, en tu área laboral, me dijiste hace un rato que te consideras más maestra, ¿no? Cuéntanos qué haces hoy día. Hoy día, wow. Pues ahorita yo siento, a ver, nosotros pasamos de, bueno, ¿puedo contar un poquito mis orígenes como autora? Ujú, ¿Está bien? ujú, Porque fue algo que yo no busqué nunca. Yo nunca me imaginé o no me veía como autora. Em, siempre, y en mi familia venimos de una larga historia de maestros de la Biblia, pero también profesionales
de cantantes, de música. Entonces, yo siempre ejercí eso, o sea, siempre fui maestra de escuela dominical, desde yo creo que 13, 14 años ya tenía yo un grupito de chicos a los que yo estaba enseñando y entonces siempre para mí eso fue algo que yo sentía que era lo mío, ¿no? De hablar y de compartir, de enseñar la Biblia para mí es lo máximo, porque en realidad es un contenido que yo sé por experiencia personal que cambia vidas, ¿no? Que la Biblia es lo que puede ayudarte a redirigir tus pensamientos y tu vida. Entonces, a raíz de eso y a raíz de estar cantando fue que yo conocí a una persona que me dio oportunidad de escribir y de empezar a traducir. Entonces fue de esas cosas que Dios te pone en las manos y tú dices, yo creo que sí, o sea, sí, está bien, como luz verde, ¿no? Empecé escribiendo con mi propia voz, porque traducir es casi como escribir, ¿no? Porque estás como que reescribiendo lo de otra persona, pero te tienes que mantener dentro de la voz de la persona que lo está haciendo, no es tuyo. Entonces, ya mi material personal me dieron oportunidad en Casa Creación, una revista que ellos tenían que se llamaba, creo que era Carisma en español. Carisma, Sí. carisma. Sí. Entonces, yo había hecho trabajo de traducción con ellos y luego me dieron oportunidad de escribir un artículo para la revista. Entonces, yo tomé un tema que yo había dado, dije, pues voy a armarlo, a ver qué tal, ¿no? Y se los mandé y les gustó mucho y de ahí me ofrecieron una columna en Casa Creación, digo, en Carisma, que se llamaba Mujer llena del Espíritu, algo así. Entonces, eso fue mi inicio como autora yo, o sea, que con mi propia voz y mis propios temas yo iba haciendo eso. Ese es un buen inicio, ese es un muy, muy buen Sí, inicio, tener una columna permanente. Y fíjate que muchas de las revistas que existen hoy día en línea no tienen suficientes escritores. Entonces, si alguien nos escucha que es escritor y no ha tenido una oportunidad, esa es una muy buena forma. Bueno, también participar en un podcast de manera continua también es otra manera, ¿no? Pero una forma en que haya una audiencia que te vaya acostumbrándose a tu nombre y a tu voz. Así que bueno, y continúa, fue perdón. fue muy bueno, no, tranquila, fue muy buena disciplina, porque destilas las ideas. O sea, Mm, yo tenía 900 palabras. mm. Entonces, tú tienes una idea y aprendes a destilar esa idea en 900 palabras. Te confieso que ahora cuando me dicen, escribe un libro y que sean 40,000 palabras, para mí es como que, ¿qué? O sea, no necesito tantas palabras, porque ya estoy acostumbrada a decirlo más conciso, ¿no? Entonces, cuando yo escribo ya como un libro o algo así, yo tengo que pensar, okey, tengo que añadir cositas que a lo mejor es como un extra, ¿no? Pero no es la idea principal. Pero eso fue una disciplina muy, muy buena para mí. Eso lo hice esa columna lo tuve, no sé, 7 años, 8 años, hasta cuando ellos ya dejaron de imprimir. Ah, sí, sí, sí. Sí, cuando cambió todo eso ya no hicieron la revista más en print, ajá, en Sí, impresos. fue Ujú, digital. ujú, Y y bueno, justo al mismo tiempo también a raíz de eso, porque según igual, no era la era digital, yo no sabía cómo me iba en esa no, yo no sabía si alguien lo leía o no, ujú, pero supuestamente ellos decían que era de las columnas más leídas, ujú, entonces me ofrecen un libro. ujú, Ahora sí quiero escribir un libro. Entonces, en ujú, realidad mi proceso de entrar a ser autora fue muy único ujú, porque yo no lo busqué, no tuve que buscarlo. ujú, Y tú me has visto después en una experiencia donde sí tuve que ujú, vender una idea, y ujú, para mí eso fue súper mega difícil porque ujú, yo no soy así. ujú, Entonces, yo creo que Dios sabía que la forma en que yo iba a empezar a hacer esto fue porque me dieron la oportunidad, me dijeron: "Oye, queremos que escribas un libro". Entonces, yo no tuve que ir a vender un libro. ujú, ujú, Y eso fue
una gran bendición y sé que no es muy usual eso. Ujú, ujú. Y ese primer libro que escribí se llama La mujer de sus sueños y Ujú. ganó el premio CEPA en el 2008. Sí, aquí lo tengo. Oh, wow. Y Ujú. ese diseño me encantó. También ganó premio el diseño, ¿eh? Ah, Pero gané el premio CEPA, mejor libro original en español, en el 2008. Y ese fue mi primer intento, entonces dije, oh, wow, o sea, qué tremendo. Fue algo que uno empieza a saber la mano de Dios detrás de todo, ¿no? ujú, Y, y bueno, con el tiempo nos venimos a Houston a ayudar a mi hermano aquí en Houston a establecer una iglesia que se llama Lakewood en español, Iglesia Lakewood. Y yo creo que ahí yo ejercí más lo de enseñanza, porque estuve enseñando ujú, mucho, dando muchas de las clases entre semana, y eso a mí me encantó, el desarrollar eso, ¿no? Em, Ahora, hoy por hoy, ya no estamos en Lakewood, en ese papel. Yo ujú. sigo trabajando en Lakewood, pero bueno, hoy estoy como en lo que es el contenido de ellos de marketing. Ujú. Entonces, apoyo Y ahí. también sigues siendo la traductora, ¿no? También sigues Eh, traduciendo, ¿no? Sigo traduciendo, eso recién lo acaban de cambiar, están contratando a una persona ya full time, entonces yo siempre era por contrato, no quiero Ajá, full time porque tengo otras cosas que quiero hacer, entonces sí. hay algunos ajustes ahí, pero sí, sigo apoyando ahí. También Mm, lo que sigo haciendo ahí es la traducción y la grabación de los voiceovers de los sermones de Joel, ujú, del inglés al español, que ujú, eso también, gracias a Dios, o sea, ese canal de YouTube ya tiene casi 700,000 personas ujú. suscritas, entonces es una necesidad, o sea, el mensaje de Joel para mí me ha cambiado la vida, la verdad, el mensaje de él. Entonces, el poder ser parte de que eso se difunda a otros países en otro idioma, para Ujú. mí es un privilegio, un honor. Yo sé que si la gente lo escucha, es parte de lo que yo siento que Dios me ha dado en las manos para hacer, ¿no? Sí, traducir es, porque o sea, traducir no es solamente traducir las palabras, ¿no? Sino que tienes que traducir la idea. Y eso es, ahí también hay una parte de arte, ¿no? Y de poder entender las palabras y tener un buen dominio de los dos idiomas, porque, y de la persona a la que traduces. Por eso es que, y luego traducir a la misma persona es tiene sus beneficios, pero también sí, es laborioso porque hay que encontrar como lo adecuado, ¿no? Yo también traduzco, o sea, interpreto y lo hago de manera voluntaria, ¿no? Cuando hay la oportunidad, pero traduje a mi pastor durante mucho tiempo. Mi iglesia también era una iglesia enorme, pero el ministerio hispano era chiquito. O sea, él estaba traduciendo a 40, 50 personas, ¿eh? La Ah, iglesia americana tenía 10,000 miembros, pero oh, el, wow. el ministerio hispano, te digo, 30 personas tal vez eran las que me escuchaban. Pero mira, yo le ponía todo mi empeño, Es súper porque lo que, difícil eso, es sí, muy porque agotador. sí, sí, salía cansada. Se cuenta que yo me prediqué el sermón porque lo que yo pensaba era, bueno, para esa persona que se arregló, se levantó temprano, agarró a los niños, le dio desayuno, corrió para la iglesia. Para esa persona la iglesia, o sea, el sermón que escucha, la traducción que escucha en español, esa es la iglesia, ¿no? Esa es la Exacto. iglesia. Sí, es una gran Entonces, responsabilidad. sí, y lo disfruté mucho. No, yo lo hacía desde un cuartito, entonces nadie sabía Sí, ni me veía ni nada, ¿no? O sea que sí, yo he hecho también, eso también. ¿cómo? Yo he hecho ese tipo de trabajo también. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, y es bonito ver que la gente sale, después lo comenta, wow, estuvo muy bien el sermón Sí, y es bonito ver sí. todo eso, ¿no? Pero sí, yo salía de allí, bueno, yo no soy ni predicadora ni nada de eso, ¿no? Entonces no lo hago ni siquiera de vez en cuando, ¿no? Pero cuando salía del cuartito yo salía agotada. Sí, es difícil. Es que estás trabajando doble, Lluvia. Estás escuchando Ujú. y cambiándolo en tu cerebro y luego dándolo en otro idioma. Entonces, yo una vez leí una cifra, no sé dónde, no me voy a acordar dónde, pero decían que ese tipo de trabajo
y más cuando es como creativo, porque estás creando algo, pero de un idioma a otro es como el doble de esfuerzo, Ujú, ¿no? ujú. De tu poder mental a que tú pongas a escribir en tu idioma algo es un esfuerzo, pero el que lo estés escuchando y escupiendo de otra manera Sí. es doble trabajo. Entonces, sí, es como si tú haces ese trabajo por 4 horas, es como hacer otro trabajo por 8 horas. Y yo Mm. eso siempre lo he confirmado, o sea, yo no puedo trabajar más de 4 o 5 horas así seguidos, no puedo. Mi mente no. Ah, claro, sí, sí, te Y entiendo. cuando yo leí eso dije: "Ay, con razón, no es de que sea Ajá. flojita, es de que ya trabajé mis horas". Sí, es que tu mente está, tu cerebro está trabajando bastante, porque Doble. también lo tienes que interpretar y Exacto. ponerlo en frases que sean, que, o sea, en un idioma, ¿no? No es, como digo, no es traducir palabras nada más, es traducir la Sí. idea. Me acuerdo, mi pastor es sureño, bueno, de aquí de Tennessee. Ya no voy a esa iglesia, ¿no? Porque me mudé, entonces me quedó muy lejos, pero él era es sureño completamente. Entonces sacaba cada frase. Ay, Por no, ejemplo, tiene muchos decía, dichos. sí, decía una vez que dijo, I was the spitting image of my father, y yo me pongo como que eso, What does that mean? o sea, la traducción literal ¿Yo le sería, escupía la imagen de mi padre o qué? soy la imagen escupida de mi padre. Ay, Dios mío. Claro, la traducción es, yo soy el vivo retrato de mi padre, ¿no? Esa es Sí, la sí. traducción. Pero tú sabes, tu mente en ese momento se vuelve Sí, como, sí, no, es oye, terrible. ¿de dónde agarro esto? Entonces, cuando decía algún dicho, a veces lo traducía más o menos y luego lo escribía, porque yo sé que me lo iba a volver a tirar eso en Ah, mira, algún muy bien. momento, ¿no? Pero era, bueno, entonces en tus enseñanzas, en lo que has enseñado a través de tanto tiempo, ¿no? De ahí sale también el otro libro, que es el de Tesoros Escondidos, que este Ujú. es un libro más pequeñito. Y bueno, sí mismo, tesoros. Eso es lo que, digamos, la esencia de este libro, ¿no? Que aunque, o sea, que es un libro que tiene no necesitas escribir como dices tú, 250 palabras o 70,000, no, 250 páginas o 70,000, ochenta Ay, mil no, yo palabras. quisiera. Y en el mundo, mira, te voy a decir un secreto, en el mundo del libro. Muchas veces, o sea, cuando firmamos un libro desde el inicio, ya firmamos un libro de X palabras en Estados Unidos. Luego otros dicen páginas, ¿no? Pero de X palabras, 50,000 palabras, 40,000 palabras, 70,000, lo que sea, ¿no? Pero la mayoría, el libro promedio van a ser esas 250 páginas, ¿no? Y casi en la mayoría de los casos, ya por la página 100 se cubrió todo lo que se iba a cubrir. Ya casi que lo Exactamente. demás son rellenos. Muchas veces cuando el escritor no tiene más, no me ha tocado a mí, pero lo he escuchado, porque mis autores hablan mucho, tienen mucho que decir, pero lo he escuchado, sobre todo de gente que no es escritora, ¿no? Pero, que he escuchado así que luego la gente comenta, los editores comentan y le tienen que decir a veces al escritor, bueno, pues llénalo de historias para que te dé la extensión, o sea, esto mismo ponle historias entre medio, ¿no? Para que te dé la extensión, ¿no? Hay el hecho de decir historias, perfecto, ¿no? Pero cuando tienes que estar como buscándole para que te dé la extensión, en mi experiencia, la mayoría de los libros buenos es cuando el autor le tiene que quitar. Eso que dijiste tú. Mm, ¿Qué palabra usaste para llegar a las 900 palabras? destilar. Destilar, eso. Ujú. Eso es lo mejor. Y casi siempre, mira, casi siempre lo veo cuando el autor tiene que quitar cosas, que te dicen, uy, me dolió mucho porque la extensión era tal y tuve que quitarle el 10% del libro. Para mí eso es una buena señal, que Mm. dice, ok, entonces sí tenemos mucho que decir. Entonces, bueno, escribiste este segundo libro, tuviste también un podcast y que el podcast va a regresar, te podemos animar. Ay, eh, fíjate que lo del podcast fue interesante porque eso se da a raíz de un programa de radio que tuve en Dinamis Radio en España, que ese Don Lucho se llama él, muy linda persona. Él me invitó a empezar a participar semanalmente en un programa de radio. Y eso lo estuve haciendo
no sé, o sea, eso apenas hace 2 años atrás, como 6 o 7 años también. Estuve haciendo ese programa, yo creo que, todavía lo pueden buscar en los archivos de Dunamis Radio. Digo, sí es Dunamis, ¿no? Sí, sí. Sí, yo he Ento encontrado los podcasts, sí, sí, ahí los encontré. entonces, lo que yo hice fue del programa que yo daba como un pensamiento, una reflexión al principio, yo agarraba eso, me lo mandaban editado y le puse música y lo empecé a subir. Mm, Pero fueron 10 episodios, creo que subí, y ya después pasaron otras cosas en mi vida que sí. ya como que lo dejé por ahí, pero era muy fácil hacerlo así, porque era Mm, ya ya lo estaba haciendo y ellos me lo daban, me ayudaban con ese, me hacían ese favor, ¿no? ujú. Pero eso también fue muy divertido porque él y yo teníamos una dinámica muy amena también, Sí. muy rico, él muy conversador y yo también conversando de diferentes cosas. Y yo creo que también eso me ayudó a porque cuando estás en un podcast, lo que yo sé de podcast, no sé mucho, pero mi podcast yo quería que fuera algo más corto, pero no Ujú, tan corto. Entonces, ujú. de esos 15 a 20 minutos, que yo veo por ejemplo, a mí me sorprende, mis hijos, por ejemplo, son mucho de podcast, que eso a mí me Sí, sorprende. sí, sí, sí. Pero es como un medio donde ellos reciben mucho Sí, contenido. sí, Entonces, sí, yo sí. empecé a armar eso y no sé, o sea, no sé si me fue bien o mal, o sea, yo Ujú. lo así. No, bien, bien. Yo te digo que bien. Yo te digo que bien. Es que también, bueno, no todos son números. Mi pensamiento de marketing, ¿verdad? Es que Ujú, tienes que hacer un producto que, o sea, el momento que un producto funciona es cuando alguien consumió ese producto, ¿no? Se tomó, y cuando le costó algo, puede que sea dinero, o sea, si yo hago un libro que la gente pagó por ese libro, aunque haya sido uno el que vendí, no importa. Si vendí un libro y me dieron un buen review, o sea, si vendí un libro y la gente ni lo leyó, me lo compró de favor, pues no, ¿verdad? Pero si lo fue la compró, mamá que te compró el libro. sí, no, no, si lo compró y lo consumió y dejó un buen review, aunque haya sido solo uno, ese producto funcionó. Ese Mm, producto funcionó. Ahora, ¿fue un éxito? No, no podemos decir que fue un éxito, pero funciona, sí. Quiere decir que hay un público para ello. Entonces ahí cuando ya tengo un producto que alguien pagó por ello, lo consumió, me dejó un buen review, entonces ya me da la oportunidad de decir, ok, ahora cómo lo dimensionamos, ¿no? ¿Qué mm, tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Será que era muy caro? ¿O será que teníamos que ponerle mejor calidad? O tal vez como era muy caro hay que bajarle un poquito al costo. O hay que ponerle más marketing. ¿Dónde hay 10 personas como esas? O sea, ya me da la oportunidad de irlo mejorando, tweak it, ¿no? Buscarle ya, dónde está el asunto. Entonces, en tu caso, claro que sí. La gente lo escuchó, hubo continuidad, lo consumió, entonces funcionó. Ahora, la pregunta es cómo lo dimensionamos, ¿no? ¿Cómo hacemos claro, que más gente, pero el momento de los podcasts es hoy, ¿eh, Nolita? Así que yo te sí, animaría que sí. El momento de viene muchísimo dinero en los podcasts. Eso te digo, soy parte de una comunidad de podcasters. Yo no sé nada, ¿no? Pero ahí yo aprendo mucho de todos los demás. Ahí me encuentro con gente que tiene podcasts que tienen millones de descargas, ¿no? Gente luego nos traen speakers todos los meses. no, bueno, Entonces, nos dan mucha información y una de las cosas que nos dijeron en los últimos es que hay mucho dinero que viene, que están poniendo en los podcasts, en todo, en inglés y en español, pero sobre todo en inglés. Entonces, ahora empezar un podcast en inglés va a ser mucho más difícil de lo que fue hace un poquito de mm, tiempo atrás. En español, como vamos 3, 5 años atrás, todavía tenemos como esa curva de esos 3 años, 5 años. Después de eso va a ser muy difícil en mi predicción de una persona que no sabe nada, ¿no? Pero que sabe muy poco. Mi predicción es que en los próximos 3, 5 años, después de eso, va a ser mucho más difícil porque van a venir todos los profesionales que van saliendo de los medios normales que no sirven para nada que van saliendo de allá, donde se está achicando todo, van a venir a este espacio, ¿no? Entonces, mm, también es una cosa, ¿no? Hay mucha gente profesional que es muy buena, ¿no? Y gente que se ha podido reinventar muy buena, ¿no? Pero una gran mayoría son gente que les dan las cosas por escritas,
tú sabes, leen el teleprompter, tienen a su productor y todo un equipo, ¿no? Entonces, pero las personas como tú, como yo, que no tenemos todo ese equipo, pero que tenemos algo que decir, ¿verdad? Que tenemos un mensaje, este es nuestro momento. Así que te animo. Interesante. Pues hablemos, Sí. porque yo sé que yo ignoro mucho aún de equipo, Ujú. o sea, como digo, temas tendría. Sí, sí Así tendría. tienes. Lo Y también que tienes no tengo amigos. es el conocimiento técnico, Sí, sí, el savvy, ¿no? Del marketing. sí, Entonces, sí, pero estoy abierta a aprender, o sea, eso es lo sí. que yo creo que es algo, una ventaja de mi persona, es que me gusta aprender. Entonces, Ujú, estoy abierta a aprender cosas nuevas y sí es algo que yo creo que Dios en este año especialmente me ha empezado a sacudir de nuevo, a decir, ok, ya es hora de hacer algo, porque en realidad no es de que uno tenga la gran cosa, ¿no? Pero es una responsabilidad reconocer que sí hay temas que uno pudiera compartir ujú. van a ser de bendición. Y Sí. esa es mi responsabilidad. Ujú, Ya el que lo oiga y que lo ponga en práctica ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Pero mi responsabilidad, sí. como dice la Biblia, como maestro, Ujú, es de dar algo de calidad, que sea cierto, que sea basado en la escritura, y yo creo que eso lo tengo. ujú, Ahora lo que me hace falta es añadir las piezas que me faltan, ¿no? Que es ujú. el lado técnico. Sí, Pero sí. igual, ya siento que estoy como que en un momento de decir, okey, vamos a darle, porque he contado dice la Biblia, que no entres a cosas sin contar el precio, Ah, ¿verdad? Entonces, sí, es lo que siento que he estado haciendo estos últimos meses, que tú y yo hemos tenido varias conversaciones sí. y yo he analizado eh, el el que yo esté tan como un poquito hesitant, o sea, que no quiera hacerlo, y he Ujú. analizado que es por eso, estoy realmente contando el precio, porque Sí, al entrarle, le voy a entrar. sí. Entonces, yo sé que al entrarle y decir: "Sí, voy a hacer un podcast", implica equipo, Ajá. implica que me asesoren, ¿sí me explico? Implica el que cada semana esté yo ahí. Sí, Ujú. o sea, implica ciertas cosas, pero ahí Sí, vamos, Lluvia, no te sí. des por vencida conmigo. No, yo creo que por aparte voy a hablar contigo para ver qué hacemos. Sí. Además, tú conoces a mucha gente que puedes entrevistar, o sea, así que también nos estás negando ese acceso, Ay, Nolita. ¿Cómo Dios. ves? Ya me la voy a creer, Lluvia, ya me la voy a Sí. ujú. Bueno, por separado hablamos de eso. Y para terminar, Nolita, ¿qué dirías ahora que estamos terminando el año? Mira en la fecha que estamos, ya se nos fue el año, Dios mío, ya Ay, no. empezamos otro. ¿Qué dirías en esta época? Que hay mucha gente que, pues seguramente es una fecha para celebrar, pero hay gente que ha tenido pérdidas y que estas fechas lo ponen más sensible. ¿Qué le dirías para terminar? Si tienes algo que decirnos. Sí. He estado meditando mucho, y tú y yo hemos hablado aparte de esto, pero, Dios me sigue trayendo a la mente esa palabra de animar, encourage en inglés, Ujú, que a mí me gusta animar, pero más que eso y lo empecé a buscar y hice unas notas. Las 2 palabras que me gustan es alentar mm, e impulsar. Entonces, cuando yo te quiero mira, yo me identifico muchísimo con personas que ya, por ejemplo, mis 2 hijos ya no viven en mi casa. ujú. Nosotros hicimos un viaje durante la semana de Thanksgiving, entonces ninguno de ellos va a regresar en Navidad. Ah, O sea, este año, eh, y eso a mí sí me afecta. O sea, yo soy introvertida, pero en ciertas épocas me gusta que esté la gente alrededor, ujú, ¿no? ujú, Entonces, no puedo decir que soy feliz sola. Me ujú, gustan mis tiempos de soledad, ¿no? Pero siempre mi familia, la Navidad siempre fue cuando había comida, cuando había, que todos llegaban, y este año va a ser muy diferente para mí en este caso. Entonces, me voy a ir con mi hermana.
No, pero Muy bien. eso me empuja y yo quiero animar a las personas. Mira, alentar, impulsar es a veces que estamos parados, estamos atorados en un lugar y alguien tiene que venir y como que darnos un empujoncito. A mí me lo han dado, a mí el Señor a través de muchas formas me ha dado ese empujoncito y yo te animaría que si tú sientes ese bajón durante esta época, que muchas personas lo sienten, y si tú tienes, por ejemplo, relaciones complicadas con tu familia, entonces no es algo que deseas estar con la familia, ¿verdad? Entonces se complica demasiado. Pero a mí me gustaría darte un empujoncito, me gustaría alentarte a que seamos intencionales en buscar relaciones saludables. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, uno diría, ay, no, ella ha de tener 1000 personas y un montón de invitaciones y no, no he ido a ninguna fiesta que me inviten de Navidad, no he ido a la casa de nadie. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que decir, ok, si yo quiero eso, yo voy a ser la persona que llama o escribe. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. He escrito a algunas personas que sí me gustaría pasar un poco de tiempo antes de fin de año y decir, oye, ¿cuándo nos podemos juntar? ¿Tienes tiempo? Y eso para mí es un poco difícil. Yo no sé, como a lo mejor para ti, Lluvia, es muy fácil, pero si tú eres una persona un poco introvertida, es un poco difícil. O decir, achis, muy mexicana yo, ¿no? Achis, si no me invitaron, pues yo tampoco los voy a invitar, porque voy a andar yo ahí rogando. Sí, ¿verdad? O sea, Sí. entonces tenemos que ser sabios. Yo te animaría a que realmente medites en el por qué estás solo o sola. ¿Es por gusto? Si es por gusto, bueno, adelante, no hay nada de malo con eso, ¿no? Pero si es por una relación difícil, si es por circunstancias de la vida como la mía, o sea, que ya estás en otra etapa de la vida, quizá tú eres un chico o una chica que ya no vive tan cerca de tus padres y no es factible regresar a casa. Em, pues no te quedes ahí, o sea, tienes que ser intencional y tienes que arriesgarte. Ese es un riesgo, ¿no? El que te puedan decir, no, no puedo, ¿verdad? Es un riesgo, pero Dios no nos creó para estar solos. Dios nos creó para estar en comunidad. Pero para estar en comunidad a veces implica un esfuerzo nuestro. El esfuerzo de ese contacto inicial, pero también el esfuerzo, Lluvia, que yo veo en muchos chicos hoy día que no toleran las diferencias. Es que eso o sea, la gente no va a pensar como tú, no va a hablar como tú, quizá no se va a reír de los mismos chistes como tú. Pero eso está bien, no quiere decir que no puedes convivir con ellos. ¿Sí me explico? O sea, Sí. eso me preocupa mucho de los chicos hoy día, que ellos quieren que todo esté perfectamente bien entablado, y si yo estoy un poquito diferente, no, ya no puedo estar con ellos. No, ¿por qué no? Eso va a enriquecer tu vida. Y yo te reto a eso, o sea, aunque estés un poco incómodo, hazlo. Hazlo. Y cuando yo estoy convencida y este año lo estoy probando, porque realmente eso es lo que estoy haciendo, o sea, estoy viendo a ver con quién se va a dar una reunioncita, una cena, un cafecito, y pues es esforzarte y lanzarte y darte también tú a conocer, ¿no? A ser vulnerable. Em, yo creo que hoy día muchos chicos no tienen, y vuelvo a la palabra de la resiliencia, ¿no? No tienen esa habilidad de dar un poquito. O sea, sí, o sea, no es tu estado normal y te va a estirar un poquito, pero está bien, o sea, de eso se trata la vida.
Y eso Ujú. te va a dar fuerza, es como un músculo, ¿no? Que tú vas a ejercitar. Y entre más flexible seas, más fácil va a ser la vida y las relaciones en la vida. No Ujú. sé, esas son algunas de las Ay, cosas que traigo en la sí, cabeza. sí. No No, sé. qué lindo, me parece muy bien, me parece muy bien. Y fíjate tú, pues lo que yo veo ahí es humildad, ¿no? Humildad. Pero fíjate qué bendición que Nolita me llame y que se quiera tomar un café conmigo. O sea, Bueno, y te agradezco, por ejemplo, guau, que yo lo hice y tú me respondiste, porque hace sí, unos meses yo lo hice, fue así claro, como de la nada y dije: "Ay, claro. voy a andar allá y no he hablado, no he visto a Lluvia en varios años", le voy a decir. Y gracias por recibir y aceptar la invitación también, porque creo que nos la Sí, pasamos bien. claro que por supuesto que sí, esos días me tocaba cuidar a mi sobrinita. Sí, Entonces, lindísima pues me niña. la llevé, viste que llegué con mi Sí, sobrina y bueno, ella también la pasó muy bien. sí, Le di sus instrucciones de comportarse porque le íbamos a ir a ver una amiga. se portó muy Entonces, bien, sí, así que no, me encanta, está muy bien. Así que, fíjate, o sea, en estos, no sabe uno las cosas que Dios puede hacer, ¿no? Con nuestros problemas, nuestras etapas que van cambiando, lo que para nosotros es algo, una etapa vulnerable de cambios y eso. Y al mismo tiempo, mira, para la gente que vas a hacer bendición, que les estás pidiendo una reunión. sí, Imagínate, qué bonito, qué bonito. A veces Dios nos tiene que dejar así como sin nada que hacer para entonces poder abrirnos a otra gente, ¿no? Así que qué bien, es verdad. lo valoro mucho y eso es así, ¿no? Sí, bueno, yo espero que todo el mundo en esta época no se sienta solo. Voy a poner, si te parece, Nolita, las fotos que nos tomamos cuando salimos a tomarnos Ah, el sí, café, sí, si sí, te parece. sí, Y bueno, pues claro, si estuviéramos ahí, pues lo haríamos otra vez, pero ya se dará la claro, oportunidad y a toda la gente que nos escucha, pues no te sientas solo, aquí te acompañamos nosotros también, ¿no? Así que espero que bueno, que todo salga, todo salga bien en esta época, Nolita, y gracias por haber estado aquí, ha sido algo que he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. ay, gracias Espero a que lo ti. volvamos a hacer muy pronto. Sí, que así sea. Y sí, igual, feliz Navidad para todos, feliz año nuevo y que el Señor realmente te recuerde que en esta época es Dios contigo, Emanuel. O sea, es Dios contigo. Entonces, si Dios está contigo, realmente te tienes que tomar de esa verdad y decir, estoy bien porque Dios está conmigo, lo puedo hacer porque Dios está conmigo. Él quiere una relación contigo, Él me vino a buscar, Él me ve, ¿no? El ser vistos, comprendidos, entendidos, buscados por el Dios de los cielos es una verdad que no te puedes quedar triste ni deprimido cuando lo piensas realmente como lo que es, ¿no? Él te vino a buscar a ti. Entonces, eso es suficiente como para esa chispa de gozo y que tú puedas realmente gozar el tiempo. Y si estás a solas, disfruta ese tiempo también buscando el rostro de Dios. Dios, ¿qué me quieres decir? Si yo estoy sola aquí, si yo estoy solo en este momento, pues voy a hablar contigo y a ver qué es lo que tú quieres decirme a mí. Y yo sé que si tú haces eso, no te vas a quedar defraudado, no te vas a quedar desilusionado. Dios siempre aparece. Él dice, los que me buscan me van a encontrar. Entonces, yo creo que esa también, o sea, ese es algo que traigo también, ¿no? O sea, que si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Ujú. Y eso es lo máximo. Y bueno, eso lo deseo para todos nosotros durante esta época, que nuestra mirada se vuelva una y otra vez a Jesús, porque Amén. Jesús vino para ti. Ujú. Amén. Amén. Gracias, Nolita. Sí, a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Así que ya lo sabes. Si te sientes solo en esta época, busca entre tus contactos a ese amigo, a esa amiga, dale una llamada y pasen tiempo juntos. No sabes si tu llamada es la que tu amigo está deseando recibir. Además, como dijo Nolita, nunca estás solo.
Emanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios contigo. Y recuerda que Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que por ahora se despide de ti tu amiga Lluvia Agustín. Nos vemos hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.